que vamos a hablar, que va a ser injuria encefálica post parada cardíaca, que es un tema que la verdad que estábamos discutiendo de mañana y de cosas nuevas y cosas que eran medio nuevas que ya no sirven para mucho. Así que vamos a ver un poco de eso. Si querés compartir nomás la presentación. Dale. Ahí está, ¿ahí ven bien? Sí, Sí, se impecable. ve, sí. Bien. Bueno, la idea, como les decía Alex, surgió un poco de hablar de este tema hoy, en parte porque me surgió la curiosidad de aprender un poco más en profundidad de esto, después de ver varios pacientes que tuvimos ingresados acá en la unidad post-paro, y ver cómo es muy heterogéneo, o sea, algunos a las pocas horas de haber sufrido el paro ya estaban conscientes, llegaban a veces hasta al CTI despiertos, y otros pacientes, bueno, vimos algunos que fueron diagnosticados con muerte cerebral, u otros en que la predicción de los resultados neurológicos era muy mala, y por lo tanto se retiraron las medidas terapéuticas. Entonces, como que me surgió un poco la curiosidad de aprender un poco más cuáles son las causas y qué es lo que determina el desenlace neurológico de estos pacientes y bueno, y qué podemos hacer nosotros también como para tratar de que la mayoría tengan un buen resultado. Y bueno, y también en parte porque es un tema que por lo menos en el semestre de neuro no lo vemos con mucha profundidad, entonces también me pareció que era una buena ocasión para aprovechar para hablar de eso. Bueno, un poco la hoja de ruta que vamos a seguir en la presentación. Primero vamos a hablar un poquito de la introducción, de la fisiopatología de la injuria encefálica posparo, de estrategias de neuroprotección y del pronóstico neurológico de los pacientes. Entonces, para arrancar, importante destacar que, bueno, que el cerebro, como es el órgano más vulnerable al daño hipóxico isquémico, es el que hace que la mayoría de los pacientes terminen falleciendo por causas neurológicas en la evolución luego de haber sobrevivido al paro. Entonces acá lo que se muestra en esta imagen, a ver si pongo el puntero, ahí se ve lo que señalo. Sí, se ve, sí. Ahí va. Entonces, en esta imagen lo que representa es como al ingreso, la gran mayoría de los pacientes post-paro van a estar en coma, una minoría son los que van a estar conscientes, y luego durante la estadía hospitalaria va a haber un porcentaje de ellos que va a fallecer por shock refractario, falla multiorgánica. Después, un grupo de ellos se le va a diagnosticar muerte encefálica, que son estos que están pintados en gris más oscuro. Y después vamos a tener una cantidad no menor de pacientes en los que se va a retirar el tratamiento, dado que se predice un mal resultado neurológico. Y bueno, y estos pacientes, los que están en amarillo, son los que tienen una mejoría neurológica a lo largo de la estadía hospitalaria, que después, cuando miramos al alta, como se ve acá, la gran mayoría van a fallecer y de los que fallecen, la gran mayoría se produce por el daño neurológico. Y después hay un porcentaje no menor de los pacientes que se va de alta, que son los que están acá en rosado, que se van a ir de alta pero con secuelas graves que no permitan que el paciente sea independiente para las actividades de la vida diaria. Y bueno, después acá en verde lo que se muestra son los pacientes que tienen un resultado neurológico favorable, que incluye los pacientes que se van sin secuelas o pacientes con secuelas pero que son leves o moderadas, pero que permiten una buena vida de relación. Entonces, entrando un poco en lo que es la fisiopatología de la injuria encefálica aguda posparo, podemos dividirla como en forma grande en los mecanismos de injuria primaria, que es básicamente el déficit energético celular por la isquemia durante el paro, y después tenemos los mecanismos de injuria secundaria y también que se intrincan un poco por los mecanismos de injuria por reperfusión, que es lo que sucede luego de retomar la circulación espontánea y también en donde más podemos actuar nosotros.
Entonces acá se resume un poquito, después voy a entrar a profundizar en algunos de ellos. Los mecanismos de injuria secundaria, que son la disfunción microvascular, que lo que genera es la producción de microtrombos en la vasculatura, vasoconstricción cerebral, alteración de la barrera hematoencefálica, lo cual genera edema vasogénico, sumado al edema citotóxico, que bueno, también puede generar aumento de la presión intracraniana. La anemia, que genera disminución de la disponibilidad de oxígeno para los tejidos, las alteraciones de la autorregulación. Se ha visto que en los pacientes posparo la autorregulación cerebral la curva está desplazada hacia la derecha. Después alteraciones del dióxido de carbono, tanto la hipocapnia, que lleva a vasoconstricción, que puede generar isquemia, como también la hipercapnia, que genera vasodilatación con aumento del volumen sanguíneo cerebral y aumento de la presión intracraniana. La hiperoxia, que genera la producción de más radicales libres, y la hipertermia, que lo que genera es aumento del consumo cerebral de oxígeno y también disminuye el umbral para la aparición de convulsiones. Y también favorece la muerte celular. Y acá se intrinca también un poco lo que es la injuria secundaria con la injuria por reperfusión. Que la injuria por reperfusión tenemos principalmente estos mecanismos, que es la disfunción endotelial, que también favorece la formación de microtrombos, altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, genera alteraciones en el tono vasomotor de los vasos cerebrales, aumenta la formación de radicales libres, aumenta la concentración de calcio intracelular, que todo eso activa enzimas que lisan los organelos de la célula. Y después también hay alteraciones del óxido nítrico que justifican algunos fenómenos que vamos a hablar más adelante, como el síndrome de hipoperfusión o el fenómeno de no-reflow. Y después también se produce la liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, que también favorece la aparición de convulsiones y genera más muerte celular y apoptosis. Entonces, entrando un poquito en los mecanismos de injuria primaria, que la importancia de estos radica en que el cerebro, a pesar de que constituye el 2% del peso corporal, consume un 15 a un 25% del gasto cardíaco, o sea, tiene un alto consumo de oxígeno y de flujo sanguíneo, y no tiene reservas energéticas. Entonces, ante la interrupción del flujo sanguíneo, rápidamente se produce la pérdida de la conciencia a los 10 a 20 segundos y rápidamente se pierde la actividad neuronal, teniendo un electroencefalograma isoeléctrico a los 10 a 30 segundos de producido el paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta disminución del aporte de sangre y de oxígeno lo que genera es un fallo, o sea, un fallo energético con una rápida depleción de ATP, y eso genera el fallo de todas las bombas dependientes de energía. A destacar la sodio-potasio ATPasa a nivel de la membrana, que al fallar genera un aumento del sodio intracelular con entrada masiva de agua y salida de potasio, que esto lo que genera es la base del edema citotóxico. También la salida de potasio genera la despolarización de la membrana. Y bueno, la célula entra en un metabolismo anaeróbico con aumento del lactato, lo que genera acidosis intracelular. Y también el fallo de las bombas dependientes de energía hace que falle la calcio ATPasa, que lo que hace es sacar calcio hacia el exterior de la célula. Entonces esto lo que produce es un aumento de la concentración de calcio en el interior de la célula. Este aumento de la concentración de calcio lo que genera es la liberación de glutamato, la salida de glutamato al exterior, y este glutamato a su vez va a actuar en los receptores NMDA y en los mGlu. A través de los receptores NMDA va a abrir canales de calcio que van a favorecer a su vez la entrada de más calcio desde el exterior, y estos canales a través del intermediario IP3 va a actuar en el retículo endoplásmico liberando más calcio, y a su vez también el aumento de la concentración de calcio intracelular va a activar los canales de calcio tipo L, que son activados por voltajes, generando lo que se llama la liberación de calcio inducida por calcio.
Y bueno, todo este gran aumento de la concentración de calcio intracelular va a activar enzimas líticas como proteasas, lipasas, endonucleasas, que van a ir fragmentando las proteínas, lípidos y ADN de la célula. Y también va a generar lesiones en lo que es las mitocondrias, generando disfunción mitocondrial, favoreciendo la apertura del polo de transición mitocondrial, que es uno de los primeros pasos de la muerte celular. Se va a generar la pérdida del gradiente protónico, el cese de la fosforilación oxidativa, y todo esto va a perpetuar el déficit energético, llevando a la apoptosis o a la necrosis, y también va a generar la producción de más radicales libres, todo esto llevando al daño y la muerte celular. Y bueno, en cuanto a los mecanismos de injuria secundaria y por reperfusión, se destaca que bueno, durante la reanimación cardiopulmonar, en realidad el flujo, el flujo sanguíneo cerebral más o menos es de un 25% de lo normal, que es totalmente insuficiente para mantener la viabilidad neuronal. Entonces, recién cuando se produce el retorno a la circulación espontánea, es cuando se empiezan a gatillar todos estos mecanismos que llevan a lo que es la injuria secundaria, que de los cuales se destaca la respuesta inflamatoria, dado que hay una activación astrocitaria y activación de la microglía que secreta interleuquinas. Entre ellas se destaca la interleuquina 6 y la interleuquina 1 beta, que lo que va a hacer es reclutar monocitos y células sanguíneas inflamatorias, va a aumentar la producción de moléculas de adhesión a nivel del endotelio, favoreciendo la adhesión de estos monocitos y su pasaje a través del mismo. Y luego también se van a secretar mediadores inflamatorios que van a permitir aumentar la permeabilidad del endotelio, favoreciendo que estas células pasen al sector extravascular, y esto genere inflamación y daño celular a este nivel. También se va a activar el complemento, que amplifica también aún más la lesión inflamatoria, y todo esto va a llevar a un efecto protrombótico en la microvasculatura cerebral, que va a generar después alteraciones en la perfusión. Entonces acá se ve una de las principales alteraciones de la reperfusión, que es el fenómeno no-reflow, que fue descrito hace bastante tiempo, en 1968 se hizo un trabajo en gatos en los que se clampeó las arterias, entonces se les generó 60 minutos de isquemia cerebral, y luego se reperfundió ese cerebro con sangre que estaba teñida con carbón activado. Entonces acá se puede ver un corte de un cerebro y se puede ver cómo hay sectores los sectores negros son los que se reperfundieron, pero hay muchos sectores en los que no hubo reperfusión. Y esto se plantea que es debido a todos estos microtrombos, el edema perivascular, también el aumento de la viscosidad sanguínea, son los que impiden que en algunos sectores no haya una adecuada reperfusión del cerebro. Otra de las alteraciones es el síndrome de hipoperfusión, que se produce luego de que inicialmente en los primeros minutos en que se retorna a la circulación espontánea hay una hiperemia transitoria de unos 15 a 30 minutos, y luego de esto se produce como una hipoperfusión, cayendo el flujo sanguíneo cerebral a menos del 50% del basal. Entonces acá esto es un trabajo que se hizo en el que se midió la velocidad del flujo sanguíneo en la arteria cerebral media. Esto fue al ingreso a CTI del paciente a las 12, 24, 48, 72 horas, en pacientes que habían sufrido un paro cardiorrespiratorio, y se comparó con un grupo de pacientes control. Entonces se vio como el flujo era menor al ingreso y luego fue retornando a lo normal, o valores cercanos a lo normal a las 72 horas. Y acá se pinta en blanco están los pacientes que sobrevivieron al paro y en gris los pacientes que no sobrevivieron. Entonces se puede ver cómo sí es estadísticamente significativo la diferencia del flujo sanguíneo cerebral a las 72 horas con el flujo sanguíneo cerebral al ingreso, pero no hay muchas diferencias entre los pacientes que sobrevivieron y los que no. Pero cuando se estudió la extracción de oxígeno del cerebro, ahí sí se vio
como también midiendo al ingreso a las 12, 24, 48 y 72 horas, se puede ver cómo hay una caída del porcentaje de extracción de oxígeno, que a las 72 horas es estadísticamente significativo a comparación con el ingreso, y lo que se puede ver es cómo los pacientes que no sobrevivieron hay una menor extracción de oxígeno que en los pacientes que sí sobrevivieron. Si bien no lograron una significancia estadística, tuvieron la diferencia entre los no sobrevivientes y los sobrevivientes, un valor P de 0,02, igual se logra ver una clara tendencia gráfica a que los pacientes que no sobrevivieron tenían una menor extracción. Y todo esto puede ser por el daño celular, la disfunción mitocondrial, todo lo que habíamos hablado anteriormente. Después, otro de los mecanismos de injuria secundaria es la hipertensión intracraneana, que está generada por el edema citotóxico a nivel celular y el edema vasogénico que se produce por todo los mecanismos de injuria primaria que ya habíamos hablado. Y este es un estudio relativamente reciente del año 2021 que se hizo en el que se monitorizó de un total de 65 pacientes que habían sufrido un paro cardiorrespiratorio mayor a 10 minutos y luego del retorno a la circulación espontánea tenían un Glasgow menor a 8. Se dividieron en 21 a los que se les realizó un monitoreo invasivo de la presión intracraneana y 44 de ellos que no se monitorizaron. Entonces, de los 21 que se monitorizaron, se realizó el tratamiento dirigido de la hipertensión intracraneana y se vio que de ellos un 43% tuvo un buen resultado neurológico a comparación con los 44 que no se monitorizaron y se le dieron los cuidados estándar por posparo, y un 18% solamente tuvo un buen resultado neurológico. Entonces, bueno, un trabajo que nos hace cuestionarnos si no sería algo a plantear el comenzar a medir la presión intracraneana en forma invasiva en estos pacientes para actuar en consecuencia y, bueno, intentar obtener los mejores resultados neurológicos. Si bien es algo que todavía no está incorporado como una recomendación fuerte en las guías lo que dicen es que, bueno, es algo a considerar según la experiencia del centro en la medida de la hipertensión endocraniana en estos pacientes, y bueno, como que es algo un poco a considerar, pero están surgiendo cada vez más estudios que apoyan a que esto sería una cosa que beneficiaría a los pacientes. Y bueno, hablando un poco de las estrategias de neuroprotección, primero que nada, obtuve la información esta de las guías actuales, que tenemos la guía americana, que es bastante nueva y salió el año pasado, y la guía europea, que es del 2021, que en algunas cosas, por supuesto la guía americana, que es más nueva, está un poco más actualizada, entonces me ajusté un poco más a eso. Si bien hay algunas cosas, sobre todo en lo que es el pronóstico neurológico, que la guía nueva no habla tanto, entonces ahí me quedé más con lo que hablaba la guía 2021, la europea. Pero bueno, de las estrategias de neuroprotección, nuestro objetivo, la injuria primaria ya está generada, lo que queremos es minimizar la injuria secundaria. Y bueno, y acá lo que plantea es como esta tríada entre el cerebro, el corazón y el pulmón, que interaccionan entre ellos y que tenemos que ser igual de cuidadosos, o sea, o controlar estrechamente cada uno de ellos para mantener su óptimo funcionamiento, para favorecer el óptimo funcionamiento de ambos, de estos tres puntos. Entonces, lo que dice, bueno, en la relación entre lo pulmonar y lo neurológico, que tanto el control del pH, del CO2, afecta al tono vasomotor cerebral, y la oxigenación sistémica impacta en la disponibilidad de oxígeno para el tejido cerebral, pero a su vez la injuria neurológica puede generar edema pulmonar neurogénico, que puede empeorar el intercambio gaseoso y, bueno, y a su vez generar injuria neurológica. Entonces ahí está como ese ida y vuelta, ¿no? Después, también que la oxigenación sistémica impacta sobre la disponibilidad de oxígeno miocárdica, y eso puede afectar la función cardíaca, y a su vez la función cardíaca, en caso de que haya una alteración, puede generar edema pulmonar, hipoxemia y alterar la parte respiratoria.
y a su vez esta interacción también entre el corazón y el cerebro, en cuanto a que, bueno, la presión arterial es la clave para mantener una adecuada perfusión cerebral, y a su vez también la injuria encefálica aguda puede generar disfunción cardíaca neurogénica, y bueno, de la interacción de estos tres es que surge el estrecho control que debemos tener sobre estos tres pilares para minimizar la injuria secundaria. Entonces, profundizando un poco más en cada uno de ellos, en lo que es el polo cardiovascular hemodinámico, se recomienda mantener una adecuada presión de perfusión cerebral, que lo que incorpora la guía americana de 2024, que es algo que las guías anteriores no lo tenían, es que si tenemos posibilidad de monitorizar la autorregulación cerebral, tenemos que elegir la PAM óptima para ese paciente. ¿Y cómo vamos a monitorizar la autorregulación? Tenemos acá en esta gráfica lo que se muestra es una curva de autorregulación. Acá en el eje de las X, la presión de perfusión cerebral, y en el eje de las Y, el flujo sanguíneo cerebral. Esta es la curva de autorregulación vieja y conocida, que en este rango, ante cambios de la presión de perfusión cerebral, se produce a través de la vasoconstricción o vasodilatación de los vasos cerebrales, se logra mantener un flujo sanguíneo cerebral estable a pesar de los cambios en esta presión de perfusión. Dentro de este rango de autorregulación, que va de 40 a 130 milímetros de mercurio, pero que por fuera, en niveles de presión superiores o inferiores de este rango, se pierde la autorregulación y por lo tanto la variación del flujo sanguíneo cerebral va a ser directamente proporcional con la presión de perfusión cerebral. Entonces, por encima de este rango, el aumento de la presión de perfusión va a generar, el aumento de la presión arterial va a generar un aumento directamente proporcional de la presión de perfusión, y por debajo la caída de la presión arterial va a generar una caída de la presión de perfusión cerebral. Entonces, a partir de ahí es que surgen estos índices, que es el índice de oxigenación cerebral, el COX, que correlaciona la presión arterial media con la saturación regional de oxígeno medida a través del NIRS, y después tenemos el índice de reactividad a la presión, el PRX, que correlaciona la presión arterial media con la presión intracraneana medida en forma invasiva. Entonces, estos índices se basan en que cuando están dentro del rango de autorregulación, los cambios en la presión de perfusión cerebral no van a generar un cambio en el flujo sanguíneo cerebral directamente proporcional. Entonces, dentro del rango de autorregulación, la correlación entre estos es cero o hasta entre más o menos en valores cercanos a cero o hasta negativos, ¿tá? Que vendría a ser este sector. Entonces, esta curva lo que muestra es eso, es la relación entre la presión de perfusión y estos índices de reactividad. Cuando estamos dentro del rango de autorregulación, entonces vamos a tener una correlación que es cero. Y cuando estamos por fuera del rango de autorregulación, los cambios en la presión arterial van a generar cambios directamente proporcionales en estos índices de oxigenación, ya sea medido por la saturación regional o por la presión intracraneal, que entonces van a ser más cercanos a 1, porque va a haber una buena correlación. Y esto nos habla de que hay una alteración en la autorregulación cerebral. Entonces, se define como la presión óptima de perfusión de un paciente, la presión arterial media que genera un valor menor de estos índices, ¿tá? Que puede ser cero o negativo. Y se ha visto en trabajos en que midieron a través del índice de oxigenación cerebral, se vio que la autorregulación disfuncional medida a través de este índice es un predictor independiente de malos resultados neurológicos. Y bueno, lo otro que nos dice la guía es que en caso de que no tengamos la posibilidad de monitorizar la autorregulación y elegir la presión arterial media óptima para este paciente, lo que tenemos que hacer es asegurar una presión arterial media mayor a 80 milímetros de mercurio. Después, en cuanto a la oxigenación, las guías lo que recomiendan es mantener una hemoglobina mayor a 7 para generar una adecuada perfusión, una adecuada saturación de oxígeno de la hemoglobina y una adecuada disponibilidad de los tejidos. Después mantener
una ventilación protectiva de 6 a 8 mililitros kilo de volumen corriente, con una PIB titulada por la mejor complacencia, evitar la hiperoxia, manteniendo una saturación arterial de oxígeno de 92 a 98%. Y bueno, y en cuanto al CO2, en realidad se han hecho estudios observacionales que cuando estudiaron la hipocapnia en estos pacientes, vieron que en realidad se asocia ya sea a daño o a ausencia de beneficio, por lo tanto no se recomienda. Y tampoco, también se hicieron estudios en los que valoraron el beneficio de la hipercapnia y los resultados han sido bastante contradictorios. Algunos vieron beneficio, otros vieron que no hay ninguna diferencia entre aplicar hipercapnia o no, y otros hasta concluyeron que la hipercapnia puede generar daño. Y creo que un poco esto viene porque estos estudios, y es lo que más se les critica, no individualizaron al paciente. Por ejemplo, en el caso de un EPOC, que es un retencionista crónico y tiene una hipercapnia de 55, por ejemplo, crónica, es un paciente que cuando nosotros lo tengamos, por ejemplo, posparo, con una hipercapnia de 55, en realidad para él tiene toda su vasculatura adaptada a esas presiones arteriales de CO2. Entonces, no, en realidad para él no es una hipercapnia eso realmente. Entonces, eso es lo que más se critica y lo que puede ser un poco la causa de esa variabilidad del CO2 entre los pacientes y la variabilidad en la reactividad vascular al CO2 de cada paciente, que es lo que puede generar esos resultados un poco contradictorios. Entonces, hoy en día las guías lo que recomiendan es mantener la normocapnia entre 35 y 45, y bueno, y después como que hacen en la letra chica la salvedad de que en pacientes seleccionados se pueden beneficiar de hipocapnia, y lo que pone es el ejemplo como, por ejemplo, un paciente que viene con acidosis, y bueno, se puede mantener una hipocapnia para mantener un pH adecuado o ayudar a que el pH no sea tan bajo en un principio hasta que se pueda corregir la acidosis metabólica y después llevarlo a la normocapnia. O también lo que dice es que los pacientes, por ejemplo, el EPOC retencionista crónico, se puede beneficiar de que si tiene una hipercapnia crónica, permitir sus niveles de hipercapnia habituales y no descenderla por debajo de eso. Básicamente es eso la salvedad que hace. Después, en cuanto al manejo del medio interno, recomiendan tratar la hiperglicemia con objetivos de glucosa entre 81 y 180 miligramos decilitro. Y después, en cuanto a la reposición hidroelectrolítica, lo que recomiendan es valorar el riesgo de edema cerebral con las eventuales complicaciones asociadas a la hipercloremia. Entonces, bueno, sabemos que lo que está recomendado en pacientes con edema cerebral es el suero fisiológico y evitar las soluciones balanceadas, pero bueno, también pone eso como un poco en la balanza, ¿no? Entre la hipercloremia en un paciente con acidosis, con riesgo de insuficiencia renal aguda, y bueno, como que ahí nos da como la posibilidad de poner un poco en la balanza y poder elegir. Entonces, no hay una recomendación que nos diga que no usemos soluciones balanceadas, sino que, bueno, siempre como valorar el riesgo o beneficio individualizando a cada paciente. Y una cosa que me llamó bastante la atención es que ninguna de las dos guías, ni la europea ni la americana, hablan nada del sodio, no hacen mención para nada, digo, pensando en que es uno de los objetivos, por lo menos en el tratamiento de la hipertensión intracraniana, es una de las cosas a controlar, y en realidad ninguna de las guías menciona absolutamente nada en cuanto a la anatremia, así que bueno, supongo que lo mantendremos dentro de lo normal, pero digo, me llamó la atención que no dijeran nada. Después, en cuanto a la temperatura, que es otra cosa que a lo largo de los años ha sido bastante discutida, que por momentos se recomendaba la hipotermia, después en otros momentos fue como todo lo contrario, se dijo que no, que era mala, bueno, como que se ha ido y venido bastante a lo largo de los años en este tema, y hace unos años se hizo un trabajo bastante grande, que fue un trabajo randomizado, multicéntrico, en el que participaron varios países de Europa y Australia. Y
En este trabajo reclutaron unos 1.900 pacientes en total y los dividieron en forma randomizada en un grupo de hipotermia, a los que se les sometió a una temperatura de 33 grados, y un grupo de normotermia, a los que se les dejó una temperatura de 37,5. Y se realizaron estas curvas de sobrevida, donde se vio que se logró concluir que no hubo beneficio sobre la mortalidad, ni la capacidad funcional, ni la calidad de vida de los 6 meses de los pacientes. Y lo que sí se vio es que la hipotermia se asoció con más arritmias e inestabilidad hemodinámica, y por lo tanto, por eso hubo más mortalidad en el grupo hipotermia. Por esto, actualmente elegí este estudio porque es de los que tienen un más grande, pero hay varios similares que han tenido conclusiones similares en los últimos años. Por eso la guía lo que recomienda es mantener la normotermia, pero sí evitar activamente la aparición de fiebre, evitando, por ejemplo, los pacientes que en la evolución tienen una infección o que tienen fiebre por la inflamación, dar antitérmicos para evitar que esto pase, porque sí está demostrado que la fiebre genera mayor muerte celular, disminuye el umbral para la aparición de convulsiones y genera más complicaciones. Después, otro tema que también ha sido un poco controversial es el tratamiento de las crisis epilépticas, las convulsiones y sobre todo si realizar o no el tratamiento profiláctico, porque una vez que diagnosticamos la actividad epileptógena en el paciente, a nadie le queda duda que hay que tratarla, pero qué hacer en los pacientes en que aún no lo tuvieron, es lo más discutido. Y bueno, se ha visto que los pacientes post-paro respiratorio, un tercio de ellos tienen actividad epiléptica, y lo que recomienda actualmente la guía es monitorizar a los pacientes que no recobran la conciencia posterior al retorno a la circulación espontánea, monitorizarlos con electroencefalograma. Lo ideal es que sea en forma continua, en busca de convulsiones o estado epiléptico. Y en pacientes que se monitorean con electroencefalograma intermitente, se recomienda que los primeros 3 a 5 días posparo se hagan de forma diaria. Después, los fármacos que recomiendan como primera línea para el tratamiento de las convulsiones son el valproato o el levetiracetam. Y después lo que recomiendan también es que, bueno, una vez diagnosticadas las convulsiones y que se inicie las convulsiones o el estado de mal o lo que sea, que se inicia el tratamiento antiepiléptico, se debe continuar monitorizando si estamos utilizando electroencefalograma continuo por lo menos 24 horas después de que cedan las crisis o el estado epiléptico. Y también, si no, en el caso de los pacientes que realizamos electroencefalograma intermitente, también seguirlo al día siguiente, luego de que, o sea, un día más luego de que cedan las crisis, ya que estos pacientes también tienen un mayor riesgo de crisis no convulsivas o de estado epiléptico. Después tenemos estos patrones que son como un gris, el ictal interictal continuum, que es un patrón gris que no es ni claramente sugerente de actividad epileptógena, ni tampoco es claramente sugerente, o sea, no es un patrón tampoco normal. Y bueno, acá la guía lo que dice es que en caso de encontrar estos patrones, se puede elegir si podemos monitorizarlo estrechamente en forma continua, continuar monitorizando y ver si evoluciona a un estado epiléptico y así tratarlo o no, o si no, directamente podemos empezar a tratarlo si no tenemos la posibilidad de un monitoreo estrecho. Después lo que recomiendan es no tratar las descargas epileptiformes que son esporádicas y recomiendan no realizar profilaxis antiepiléptica en los pacientes en que no pudimos hacer no tienen crisis epilépticas ni convulsiones. Y bueno, pasando al pronóstico neurológico de estos pacientes, es importante saber un poco, tener como herramientas que nos permitan predecir cuál va a ser el desarrollo neurológico de ese paciente en los próximos días después del paro cardiorrespiratorio. Por un lado, para proporcionar información a los familiares y también por otro lado, para evitar la futilidad terapéutica, o sea, sostener pacientes que en realidad van a tener muy malos resultados neurológicos.
Entonces acá lo que muestra, esto es obtenido de un trabajo que se hizo en 939 pacientes que estaban en coma posterior al paro cardiorrespiratorio. Acá estos son los días posterior al retorno a la circulación espontánea y este es el porcentaje de pacientes. Entonces, inicialmente, como habíamos visto, la gran mayoría están inconscientes, pero acá lo que recomiendan las guías, parados en las primeras 72 horas posterior al paro, es realizar realizar como pruebas para ver el pronóstico neurológico de estos pacientes, para saber si este paciente que hoy en día, por ejemplo, lo tengo inconsciente en las 72 horas post-paro, si va a evolucionar al despertar, si va a evolucionar a mantenerse, si nosotros no retiramos las medidas terapéuticas o de sostén vital, si es un paciente que va a permanecer inconsciente o si es un paciente que va a evolucionar a la muerte cerebral o, bueno, la muerte desde cardiovascular o falla multiorgánica u otras causas. Pero acá lo que más nos interesa es pensando en el resultado neurológico, ¿no? Entonces es importante para nosotros, estando acá parados en las 72 horas, tener herramientas que nos ayuden de alguna forma a predecir cuál va a ser el desarrollo de ese paciente en los próximos días. Y bueno, se ha visto que, por supuesto, que los pacientes que se despiertan en las primeras horas, luego de la suspensión de la pseudoanalgesia, en el caso de tenerla, o si no se realizó en las primeras horas del retorno de la circulación espontánea, tienen un mejor pronóstico neurológico, y se ha visto que el despertar tardío, que es cuando se produce luego de 4 o 5 días del retorno a la circulación espontánea, se asocia con mayor probabilidad de discapacidad neurológica severa y peor pronóstico. Entonces, para el pronóstico neurológico vamos a utilizar, son 4 grandes predictores de los resultados neurológicos, que son el examen físico, la imagen, los biomarcadores y los estudios neurofisiológicos como el electroencefalograma o los potenciales evocados somatosensoriales. Y bueno, ninguno de estos, como siempre, ¿no? Ninguno por sí solo puede ayudar a darnos una predicción de cuál va a ser el desenlace del paciente, pero sí lo utilizamos como una estrategia multimodal, e integrando los resultados de todos estos estudios podemos como hacernos una idea de cuál va a ser el resultado neurológico de un paciente dado. Entonces, en cuanto al examen físico, bueno, lo importante, primero que nada, es que antes de realizar el examen físico neurológico en estos pacientes debemos descartar factores confusores, como son la sedación, el bloqueo neuromuscular, la hipotermia, la hipotensión severa, la hipoglicemia, la sepsis o alteraciones respiratorias que puedan hacer que la respuesta del paciente sea menor y que esto no sea debido a daño neurológico, sino a alguno de estos factores confusores. Y bueno, vamos a realizar el examen neurológico del paciente, valorando el nivel de conciencia, el tamaño pupilar y la respuesta. Lo que se recomienda acá es que la pupilometría sea realizada en forma cuantitativa, o sea, midiendo las pupilas con un pupilómetro o con ecografía. Después los movimientos de los ojos, el guiño a la amenaza, el reflejo corneal, realizar un examen motor, incluido los reflejos, valorar la respuesta al dolor, el reflejo de tos, el reflejo de vómito, el reflejo oculovestibular y oculocefálico, los patrones respiratorios y, bueno, y por supuesto los signos vitales. Y se ha visto que luego de las 72 horas del retorno a la circulación espontánea, la ausencia bilateral de los reflejos pupilares o corneales predice un mal desenlace neurológico con una tasa de falsos positivos inferior al 5%. Y esto se debe a que estos reflejos oculares se generan en el tronco encefálico y son como relativamente resistentes a la lesión anóxica. Entonces, si hay ausencia de estos reflejos en forma persistente, es un signo más específico de daño cerebral hipóxico isquémico grave que una respuesta motor alterada, que ahí puede estar como a lo que puede generarse en distintos niveles y puede haber algunos movimientos reflejos, es como que puede ser un poco más, puede generar más confusión.
Una cosa importante a tener en cuenta cuando realizamos el examen físico neurológico a estos pacientes es que pueden presentar, si en el caso de tener mioclonias, un estatus mioclónico, que es una situación de mal pronóstico en el que vamos a observar mioclonias que son continuas, generalizadas y que persisten por 30 minutos o más. Pero no debemos confundirlo con el síndrome de Lance-Adams, que es una situación en la que cuando el paciente intenta realizar un movimiento voluntario de los miembros para responder a una orden que nosotros le damos, ahí se generan estas mioclonias, que luego ceden cuando el paciente deja de intentar moverse. Y a veces estas mioclonias pueden ser como intensas y pueden enmascarar la presencia de conciencia en un paciente que de repente no tiene una apertura ocular todavía. Entonces es un elemento que nos puede llevar a confusión este síndrome, pero que en general los pacientes que lo tienen se asocia a un buen pronóstico. Los pacientes evolucionan al despertar y a recobrar la conciencia y pueden mantener aún al alta estas mioclonias cuando intentan realizar movimientos voluntarios, pero que bueno, que es algo que no por sí se asocia a un mal resultado neurológico como sí el estatus mioclónico. Entonces es como importante ver bien la diferencia entre ellos y si tenemos alguna duda podemos realizar un electroencefalograma que nos puede ayudar a distinguir un poco el tipo de mioclonias que presenta el paciente. Entonces, en cuanto a esto, la guía lo que recomienda es valorar frecuentemente el estado neurológico de los pacientes. Como había dicho anteriormente, la pupilometría debe ser cuantitativa, sobre todo en pacientes con examen neurológico anormal o que tengan altas dosis de sedación o bloqueantes. Y bueno, y siempre ante prioridad el estado neurológico, evaluar rápidamente, realizar algún estudio de imagen o estudios diagnósticos que puedan permitir identificar causas que pueden ser potencialmente tratables. Después, en cuanto a los biomarcadores, hay varios biomarcadores que se han estudiado. Esta figura la saqué de un metaanálisis en el que valoran estudios de distintos marcadores. Principalmente el que destaco es el Neuron Specific Enolase, se traduce como enolasa específica de neuronas, que es una molécula que está dentro, es una enzima que está dentro del cuerpo neuronal, que es el más estudiado hasta ahora. Como se ve, se han hecho 39 estudios, con un N de 4.898 pacientes en total, entre todos estos estudios, y estas son las curvas ROC, donde se puede ver la sensibilidad y la especificidad de este marcador, que tiene, cada uno de estos puntos es un estudio distinto que lo valoró, y tiene un área bajo la curva de 0,84, que recuerden que cuanto más cercano a 1, mejor es el biomarcador como predictor, más alta su sensibilidad y especificidad. Después tenemos otros marcadores que no han sido tan estudiados. Como ven, algunos tienen un N hasta bastante chico, ¿no? Como la proteína tau de 792 o la carboxihidrolasa ubiquitina de 702 pacientes. Y uno que, si bien se ha estudiado poco todavía, ha dado resultados bastante prometedores, es que es los neurofilamentos de cadena ligera, que tiene un área bajo la curva de 0,92, por lo cual es un marcador bastante prometedor. Y también estos marcadores lo que muestran es cómo su concentración, acá se comparó en pacientes marcados en amarillo, pacientes con malos resultados neurológicos, y los cuadraditos que están en azul son pacientes con buenos resultados neurológicos, y se puede ver cómo se elevan claramente a las 24, 48, 72 horas la enolasa específica de neuronas aumenta claramente en los pacientes que tienen malos resultados neurológicos y se mantiene en valores normales en los pacientes con buen resultado. Y un comportamiento bastante similar se ve acá en los neurofilamentos en las cadenas ligeras de neurofilamentos. También se ve cómo tiene un claro aumento en los pacientes que tienen malos resultados neurológicos. Por esto estos dos, si bien el segundo todavía ha sido muy poco estudiado y todavía le falta como mucho más desarrollo, que la enolasa específica de neuronas, que esta sí ya se usa hoy en día. Son los dos marcadores que han mostrado
ser mejores predictores del resultado neurológico del paciente. Y acá se puede ver cómo los otros marcadores no tienen un comportamiento tan claro o tan distinto entre los pacientes con buenos y malos resultados. Y bueno, un poco lo que explicaba anteriormente, el NSE, que es el enolasa específica de neuronas, es una enzima glucolítica que caracteriza la conversión del 2-fosfoglicerato a fosfenolpiruvato. Se encuentra dentro del cuerpo neuronal y cuando hay lesión neuronal, la célula se rompe y se libera este marcador a la sangre. Y también el otro que habíamos nombrado, que es la cadena ligera de neurofilamentos, se encuentra en los axones y también se libera cuando hay lesión celular. Y bueno, la Guía Europea 2021 lo que recomienda en cuanto a la enolasa específica de neuronas es medirla en forma seriada a las 24, 48 y 72 horas. Y valores normales, que son menores a 17, se asocian a un buen pronóstico neurológico, y valores alterados, mayores a 60, y sobre todo cuando presentan un aumento sostenido a las 48, 72 horas, se asocian con un mal pronóstico neurológico. Y sobre todo es importante valorar la tendencia de este marcador, porque no es 100% específico de las neuronas, puede estar presente sobre todo en los eritrocitos u otras células de la sangre, entonces a veces cuando hay hemólisis puede estar aumentado y podemos, si lo medimos al ingreso, encontrar un valor muy alto, pero que después en las 48, 72 horas va disminuyendo, y eso se puede atribuir más a hemólisis, a que sea por daño neuronal. Pero en cambio, si tenemos al inicio valores bajos y después vemos que hay un aumento sostenido, eso sí es lo que sobre todo se asocia a peor pronóstico neurológico. Y en cuanto a esto, nada, hice alguna averiguación ahí para saber cuál es la posibilidad, y por lo que estuve viendo, acá en Uruguay no se hace, no se mide. La única posibilidad creo que es mandándolo a través del LAC a la Clínica Mayo, creo que es la única forma hoy en día que tenemos de medirla. No sé si alguien sabe alguna otra, pero creo que acá no lo tenemos disponible en nuestro medio todavía. Pero sin duda que es algo que a futuro puede estar. Y después tenemos los estudios neurofisiológicos, que tenemos los patrones electroencefalográficos, que hay 3 de ellos que son clasificados como claramente malignos, que es la supresión sin descarga, o sea, el electroencefalograma isoeléctrico, después este patrón de supresión con descargas continuas, y después también este patrón de brotes supresión, que si se produce en forma espontánea en el paciente, es un patrón claramente maligno. Puede pasar que este patrón de brote supresión aparezca cuando nosotros en un paciente que tenía un estado de mal le empezamos el tratamiento antiepiléptico, y a veces podemos llegar a que el paciente quede en este patrón a través de nuestro tratamiento. Y bueno, eso a veces no está tan asociado con un mal desenlace neurológico, pero sí cuando el paciente lo tiene en forma espontánea. Y después también tenemos los potenciales evocados somatosensoriales, que lo que se realiza es estimular el nervio mediano a nivel de la muñeca y registrar los potenciales resultantes. Entonces tenemos acá el registro a nivel de la muñeca, después el registro a nivel del plexo braquial, a nivel cervical posterior y a nivel de la corteza somatosensorial contralateral. Entonces, ante la generación del estímulo en el nervio mediano, tiene que aparecer en la corteza sensorial contralateral esta onda, que es la que se llama N20, que tiene que responder, digamos, o aparecer en respuesta a esta estimulación. Entonces, cuando nosotros en un paciente tenemos una ausencia bilateral de esta onda N20, es un elemento de alta especificidad para injuria encefálica aguda grave. Y también se ha visto que en pacientes que tienen esta onda presente, pero que es de baja amplitud, también se asocia a un mal pronóstico neurológico. Y bueno, la desventaja de los potenciales evocados somatosensoriales es que, si bien en caso de que haya ausencia de esta onda es altamente específico, es muy poco sensible, tiene una sensibilidad del 40%. Esto puede ser porque
registro puede ser interferido, sobre todo por movimientos o contracciones involuntarias del paciente, sobre todo en el registro que se realiza a nivel del cráneo para obtener el registro de la corteza sensorial. A veces puede haber movimientos musculares, cosas que puedan confundir un poco, y eso es lo que baja la sensibilidad del estudio. Y bueno, para aumentarlo un poco, lo que se recomienda es hacerlo bajo bloqueantes neuromusculares para evitar estos confusores. Y después, por otro lado, tenemos la imagen, en la que podemos valorar tanto por tomografía computada como por resonancia signos de edema cerebral. Entonces se puede ver en 2 pacientes acá la tomografía y resonancia. Perdón. La tomografía puede mostrar el borramiento de los surcos con pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca y reducción del tamaño de los ventrículos. Y por resonancia lo que vamos a ver es una restricción de la difusión, que es todos estos sectores que se ven como pintados en negro, digamos, es la restricción de la difusión. Y en cambio, esta es en un paciente normal en que se puede ver claramente diferenciada la sustancia gris de blanca, el tamaño de los ventrículos es normal, y bueno, y acá se puede ver cómo no hay restricción de la difusión por la resonancia. Y eso se explica, la diferencia de la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca aparece porque el edema citotóxico, sobre todo, afecta principalmente a los cuerpos neuronales y no tanto a los axones. Entonces eso lo que genera es como que disminuye la relación de densidad entre los cuerpos y los axones, y eso es lo que disminuye la diferenciación entre lo que vemos blanco y gris en la tomografía computada. Y bueno, y con todo, en base a todo esto, la guía europea lo que propone es este algoritmo de pronóstico neurológico que propone la valoración del paciente cuando estamos a partir de las 72 horas del retorno a la circulación espontánea, una vez descartados los factores confusores que habíamos hablado para el examen físico, y el paciente se mantiene inconsciente y con un Glasgow menor a 3 en el área motora. Entonces, si la respuesta a esto es sí, entonces vamos a buscar los reflejos pupilares y corneales, la ausencia de la onda N20 en los potenciales evocados, el electroencefalograma con patrones de malignidad, el marcador, la enolasa específica de neuronas, si es mayor a 60, con este aumento sostenido de las 48 o 72 horas, el estado mioclónico o elementos difusos de injuria anóxica o isquémica, tanto por resonancia o por tomografía. Y bueno, y si tenemos 2 o más de estos factores, podemos como predecir unos malos resultados neurológicos. Y en caso de que no lo tengamos, lo que vamos a hacer es observar, reevaluar el paciente, dado que muchos de estos pacientes a veces pueden tener injuria renal, que puede hacer que haya sedación residual o algún factor que haga que tal vez dándole más tiempo el paciente despierte o simplemente tenga un despertar tardío por su injuria, pero que bueno, que logre tener algún resultado no tan malo. Y bueno, y después tenemos los pacientes en los que vamos a buscar el diagnóstico de muerte encefálica en caso de que tengan estos elementos, y nos vamos a basar, esto saqué del consenso de muerte encefálica en adultos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que es la actualización más nueva del año 2016, y plantea 3 pilares para el diagnóstico de muerte encefálica, que son el coma reactivo, que se define como ningún tipo de movimiento ante estímulos nociceptivos aplicados por encima del agujero occipital con un Glasgow de 3. Y bueno, debemos tener una causa conocida, estructural e irreparable de este coma, que en este caso la causa es claramente la encefalopatía noxisquémica. Estabilidad hemodinámica, el intercambio gaseoso, o sea, como sacando todos los factores que habíamos hablado que podían ser como los confusores, o sea, tener este coma reactivo, habiendo descartado todos estos factores, y la ausencia de depresores del sistema nervioso central o bloqueantes neuromusculares.
Después también tenemos que tener la ausencia de reflejos del tronco encefálico, el reflejo fotomotor y consensuado, el reflejo corneano, reflejos oculocefálicos, oculovestibular, nauseoso, oxígeno, tiene que haber ausencia de todos ellos. Y realizar el test de apnea, que tiene que ser positivo. Entonces, la salvedad que tienen estos pacientes que sufrieron encefalopatía anoxisquémica es que una vez que nosotros tenemos estos 3 pilares para el diagnóstico de muerte encefálica, debemos esperar lo que se llama un periodo de observación de 24 horas, ante el cual se debe repetir nuevamente todo esto. Y si el resultado sigue, digamos, confirmando la muerte encefálica, entonces recién ahí nosotros podemos confirmarla y hacer el diagnóstico de muerte encefálica, constatando como la hora de muerte del paciente la primera prueba de apnea positiva que se realizó, o sea, en la primera vez que se valoró el paciente. Y también podemos utilizar, para no esperar este periodo de observación de 24 horas, lo que vamos a utilizar son pruebas auxiliares, como puede ser, por ejemplo, el dúplex transcranial, que si muestra un paro circulatorio cerebral, ya con eso, más el examen físico, que es lo que se hace más habitualmente, con eso y más estos 3 pilares ya podemos hacer el diagnóstico de muerte encefálica y no es necesario ese periodo de observación. Y bueno, en cuanto al pronóstico alejado, en los trabajos en que se han valorado los resultados de estos pacientes, se ha visto que bueno, la mitad de los pacientes al alta reportan una mejoría de su calidad de vida comparado con la que tenían previo al paro. Si bien esto puede inicialmente, si bien al alta puede estar afectado, hasta después de un año pueden aún seguir mejorando y recuperando capacidad funcional. Casi todos los pacientes es muy común el deterioro cognitivo en algún grado, si bien a veces es algo muy leve o subclínico, la gran mayoría de estos pacientes van a ver principalmente afectado en algún grado la memoria, la atención, las funciones ejecutivas, que son las que más comúnmente se ven alterados. Estadísticamente se vio que la mitad de los sobrevivientes estaban trabajando al momento de tener el paro, y de ellos solo 3/4 pudieron volver a trabajar, que igual no es tan mal número, pero bueno, 3/4 pudieron volver a trabajar a los 6 a 12 meses posteriormente, pero necesitando horarios flexibles o cambio de actividades para poder continuar. Y también se ha visto como las mujeres tienen un 50% menor probabilidad de tener una buena calidad de vida posterior al paro, y es menos probable que puedan retornar al trabajo. Y bueno, hasta ahí llegamos. No sé si hay algún comentario, pregunta o algo que quieran hacer. Hacemos un poco de eco ahí, perdón. Escuchaba. Me muteo un poco. Ahí va. Calma. Muy buena la presentación, Giselle, recorriendo todos los aspectos del tema, desde las estadísticas, la prevalencia, la fisiopatología, el tratamiento y sobre todo una de las cosas más importantes que hablábamos hoy, lo del pronóstico. ¿Y cuáles son los factores pronósticos más importantes? Que es algo bastante relevante al momento de tratar de limitar o seguir con el esfuerzo terapéutico de esta población, ¿no? Sobre todo eso que decías vos de que hasta las 72 horas no puede, no puedes tomar ninguna decisión, que tenés ciertos parámetros clínicos, imaginológicos. Nosotros los humorales, como la enolasa neuroespecífica, nunca la vi que la midieran, pero con esos dos nos manejamos bastante bien. Pero bien interesante los conceptos, esos cómo van y vienen ciertas cosas como lo que decíamos también del control de la temperatura, que incluso la Sociedad Europea de Medicina Intensiva le habían impreso bastante entusiasmo eso, incluso sacó unas guías que eran específicos del control de temperatura. Y ahora, después del estudio ese que había quedado pendiente de completar, se vio que el factor más importante del control de temperatura es que el paciente no tuviese fiebre como factor de neuroprotección, más que llevarlo hacia la hipotermia, con las complicaciones que puede llegar a tener. Pero no, la verdad que felicitaciones por la charla y, no, y
Y esta grabación nos va a servir como referencia para repasar el tema. No sé si alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta. No, preguntas no tengo. Quiero felicitar a Giselle por el trabajo, porque es un trabajo arduo el de preparar las diapos, leer el tema y después poder presentarlo. Lo que te transmitieron, ¿no? Quiero seguir insistiendo en que es fundamental la clínica en este tipo de pacientes, ¿no? Como lo decía ella, a las 72 horas, la ausencia de reflejos pupilares o de reflejos oculares, que está hablando de un muy mal pronóstico, ¿ah? Más algún examen más ya te permitiría definir hasta dónde seguir, porque acá creo que lo importante en este tipo de pacientes es evitar la futilidad terapéutica, ¿no? Y hay cosas que te ayudan bastante. Para uno quedarse tranquilo, que decir, bueno, ¿hasta dónde voy con este paciente, no? ¿Qué es lo que te pasa a veces? Hay estudios sí que no están, el enanolasa no, la verdad yo tampoco nunca lo vi, pero sí se le averiguó que no hay en Uruguay, no hay. Este, y lo de la hipotermia, eso sí cambió claramente. Ahora, fundamental controlar la fiebre, que no tenga fiebre, más que llevarlo a la hipotermia. Dale, dale, Bueno, Luco. muchas gracias Fabricio y Alex por los comentarios. Arriba, arriba. Vale. Chao, chao.